Sí, 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 dijo, ay, Pepe. Pues mira, con Pepe, con Chufa Giner y con Camarasa en breve estaremos en las próximas semanas. A ver si es capaz del programa de salir, porque yo voy a llegar con el taburete este y el látigo de los leones para apartarles. Cuéntale esa, Pepe. Yo le pediré la otra versión, pero efectivamente... esa que te he dicho es fetén, ¿eh? Aquel vídeo de Pacos en su momento tuvo mucho éxito y además yo creo que también ayudó, es verdad que en el fondo es meter la gamba, igual que cuando estamos con la luz en rojo y no te das cuenta o te la tapan o lo que sea y dices algo que no tienes que decir. A ver, todo el mundo... Pero te humanizaste, tío. En ese momento era como, míralo. Que era perfecto hasta entonces, ¿no? Pero no digo eso, pero joder, Paco, yo... Mira, te voy a decir una cosa, había gente que decía, no, este es del Barça, pero hace que es del Valencia y tal. Digo, mira, a partir de ese momento... A partir de ese día no te dijeron nada, ya nadie me dijo nada. Digo, pero mira... eso es una cosa que yo a los dos os quiero preguntar, me habéis hablado antes de vuestros inicios como futboleros, que jugabais a fútbol, pachangas, en la calle, lo que fuera, pero es que es verdad, al final, tú cuando estás cubriendo la información de tu equipo de fútbol, es... Yo estaba acordando de que a Jesús Álvarez en los Juegos de Atlanta también le pillaron en una muy buena... Sí, muchas. Y bueno, la famosa de Matías Prats enfadándose con todo el mundo porque no daba ni un paso bueno a José Mari Vaquero y a no sé quién. ¿Sabes lo que pasa? Los que... Mundial 94. Alfonso, yo creo que seguro a veces también ha sufrido el no poder conectar y darla... Pero los que hemos hecho mucho directo, tanto en radio como en... y sobre todo en tele... Hay momentos en que tienes que hacer un ejercicio de autodominio tremendo. Hombre. Yo recuerdo a ver, una situación muy difícil y aguanté, no me digas cómo, ¿no? Y luego, pues dices, joder, es que me habéis tenido contra las cuerdas. Piensa en momentos. Normalmente los técnicos de sonido en las retransmisiones, sabemos todos los que hemos hecho retransmisiones, son técnicos con los que tienes cierta complicidad, ya te conocen los gestos, te conocen lo que pides, lo que dejas de pedir. A veces cambias y a veces tienes otro técnico. Hay días en concreto que no sale nada bien. Pides un corte de Pepe y te dan un corte de José. Pides un corte en el que hablan del partido de mañana y hablan de la lesión de no sé quién. Sí. En esos momentos, es verdad que tienes que controlar mucho, improvisar mucho, salir mucho del paso. Luego a veces tú tienes la sensación de que está saliendo mal y el no se da cuenta. Es que no se da cuenta. Eso con los años te das cuenta tú. Recuerdo con gran dolor el pospartido de la semifinal de la UEFA Valencia-Villarreal en Mestalla en 2004, que además era no sé, y yo dije, ¿pero qué está pasando hoy aquí? No, porque normalmente las cosas, la verdad es que habían grandes profesionales y salen bien, pero aquel día, pues el retorno no te llegaba bien, no sabías. Punta a punto, ¿no? Sí, No, era minuto a minuto, ¿eh? Minuto a minuto. Era 2004, era en la tele, ¿no? Y bueno, pues eso. Y aquello aquello fue... Sí, ya te digo, te humaniza, sí, en cierto modo, sí, porque la verdad es que normalmente hay una anécdota muy buena que está... Mira, la cuento ahora. Un día haciendo el minuto a minuto estábamos Quique Flores y yo con Pizzi, jugador del Villarreal, Juan Antonio Pizzi, y hubo una pelea de gatos dentro del estudio. Y de repente empezamos a ir... Y de repente decía, pero ¿qué está pasando era algo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Oye, dos gatos peleando. Se habían colado ahí en Burjasot en las teles hay gatos, sí, había una colonia felina. Pues mejor que haya gatos porque allí no hay ratas, seguro. Y cuando vino Pizzi a entrar al Valencia le dije, ¿te acuerdas? Dice, no se me ha olvidado aquello, tal y que las caras serían un poema de los Quique, dos, ¿no? Que se reía de su sombra, pues aquí empezó a reírse y yo ahí aguantando el tipo. Ahora voy a preguntar a Paco sobre comentaristas, esa fauna y esa flora, que para mí son una cosa muy interesante porque vivimos el auge de los comentaristas precisamente en aquellos años. Pero en tu faceta, Alfonso, como formador de periodistas, no solo en la facultad, sino también becarios en prácticas, en Agencia F, yo entiendo que vinculados al Valencia, y si quieres no hace falta dar nombres, pero habrás tenido historietas de estas de todos los colores. Hombre, sí, hemos tenido historias en el trabajo profesional y en la relación con gente, ¿no? Anécdotas de todo tipo. Yo, más que de la gente en prácticas, yo recuerdo sobre todo anécdotas de esa etapa en la que el fútbol regional tenía una dimensión que no tiene últimamente. Que ha perdido. Nosotros, cuando yo empecé a trabajar en EFE, la regional preferente tenía la importancia que tiene ahora la segunda B. Sí, sí. A nivel de seguimiento, nosotros trabajábamos con contratos de cobertura para periódicos que les enviábamos regional preferente, para periódicos de Castellón, de Valencia y de Alicante. Y claro, los corresponsales de regional preferente, que normalmente eran gente muy vinculada a la zona, pues claro, era una cuestión muy complicada, ¿no? Yo recuerdo un corresponsal en Lollería que hubo una agresión al árbitro.
Esto era también un clásico de los 80, hombre, ¿no? y la agresión al por árbitro, desgracia, ¿no? Por de los desgracia, 80, de los 90... afortunadamente los tiempos han cambiado un poco, pero aquello era un clásico. Y entonces les iban a caer un porrón de partidos de sanción y le dijimos al corresponsal que entrevistara al presidente del club. Y bueno, vale, yo le entrevisto y tal, y al día siguiente, oye, que te diga algo que le parece, yo lo entrevisto, y no había forma de que lo entrevistara, hasta que al final nos cabreamos y le dijimos, danos el teléfono del presidente y nosotros le llamaremos. Y me dijo, mira, pues os lo voy a decir, es que el presidente soy yo. El presidente era él, ¿no? Y entonces... Claro, esto generaba una serie de situaciones. Sí, digamos que esas crónicas no podías aspirar a que fueran el culmen de la neutralidad. No. El árbitro, yo recuerdo muchas anécdotas del año que fui a cubrir para Radio Nacional el Alcira en Segunda División A. Que aquello era... El año del Alcira en Segunda División A. ¿Tú también fuiste alguna vez? Yo cubrí para fútbol en Antena 3 con José María García el primer partido Alcira-Castilla. Alcira-Castilla, pues igual estaría yo también ese día. Entrenador del Castilla del Bosque. Del Bosque, creo. Pues, sí. Pues yo recuerdo un partido allí, Alcira-Castellón. 0-1 ganó el Castilla. Pues yo un Alcira-Castellón, que el Castellón creo que le ganó 1-4 o 1-5, y en la grada estaba Pedro Alcañiz, que estaba tranquilo, pero a medida que iban cayendo los goles, él era jugador del Castellón, se le iban acercando los aficionados locales y lo iban y entré en la sala de prensa que tenía que dictar la crónica y no sabía el árbitro de qué colegio era y pregunto ahí en la sala de prensa en otro partido que creo que habían perdido, ¿de qué colegio es el árbitro? Y uno del fondo dice, del Colache del Sfis, y continuó la frase. A Belza, un portero que tenía el Tenerife, le robaron los guantes detrás de la portería un rato que los dejó. El mundo del fútbol regional de aquella época generaba una cantidad de anécdotas absolutamente increíbles, porque eran gente con una altísima vinculación afectiva a los clubes. Sí. Que tenían su trabajo y vivían de su actividad y que algunos lo hacían muy bien, pero evidentemente lo vivían con una proximidad muy grande, más allá de algunas anécdotas de ratas y de forma de que te mandaban la... Tú tienes que haber tenido un periodista que escribía las crónicas en papel, con papel carbón y hacía 8 copias y te mandaba cosas por correo entre semana. Y un día le llamamos y dijimos, sigue haciendo lo mismo, pero por favor, mándanos la primera copia, no nos mandes la octava que ya no se lee nada. Ya no se ve nada. Parecía calcomanía aquello. Sí. En aquella época, precisamente al hilo del fútbol regional, es una época en los 80 precisamente, antes del ascenso del Alcira, en la que salen muchos jugadores de aquí, de la tierra, para sacar adelante una situación que había derivado en catástrofe. Justo en el año 83 entráis vosotros dos a trabajar, no sé si aquel famoso gol de Tendillo lo vivís en primera persona, entiendo que sí. Yo estuve. Yo no estuve en el campo. Aquello es un aviso a navegantes que se, digamos, materializó 3 años después. Yo pensé, digo, qué mala suerte, digo, entro a trabajar en la radio, que es mi pasión y tal, claro, que el Valencia que se iba a segunda. El Valencia con la misma defensa que había ganado la Recopa y la Supercopa de Europa tres años antes. Con gente internacional, con jugadores de primera línea. Bueno, un equipo que llega a los cuartos de final de la Copa de la UEFA contra el gran Anderlecht de aquel año. O sea, que fue el campeón de la UEFA. Sí. Un equipo increíble. De hecho, mira, mi primer acto así importante es cubrir ese partido. Yo debuto, me encuentro con eso y me encuentro con el partido Valencia Atlético de Madrid del codazo de Kempes a Balbino, que le caen 4 partidos, que es el sábado anterior. Y luego mi primer viaje es al campo de Sarriá, el día del Español, que el Valencia estaba ganando 0-2, faltaba media hora y le metieron 5 y empezaron a gritar la gente a segunda. Y bueno, fueron experiencias tan duras que dije, madre mía, y dije, qué mala suerte, de verdad, porque además pensaba que yo viví aquella tarde y la recuerdo de manera... ¿La sensación global era de que te ibas al hoyo?
Pues fíjate, la sensación era que te ibas al hoyo, decías es imposible o casi imposible, pero te queda una oportunidad. Y era como que al final, por aquello de que las personas siempre pensamos que te queda una bala en la recámara, decías, bueno, algo va a pasar y que el Valencia no va a bajar. Que el Valencia le ganara al Madrid en Mestalla era... ¿Había pasado? Era muy frecuente. Sí. De hecho, el Madrid en aquellos años solía palmar en Mestalla y ese día palmó, evidentemente. Quizá lo difícil, fíjate, era los otros marcadores, pero si ahora lo piensas, decías, bueno, no pasó nada extraordinario porque que el Atlético de Madrid le ganara al Racing, que el Valladolid le ganara al Celta, que Las Palmas, Bilbao... Muchas carambolas a la vez. Sí, no, yo aquello es... Sí, pero yo creo que la clave estuvo en el Osasuna-Barcelona. Esa es la clave. Porque empataron. No, ganó 1-0. Ganó 1-0 pero en el último minuto marca el gol al palo, ¿no? Sí, el balón al palo de Kini, ¿no? Si empatan, el Valencia se iba a segunda, ¿eh? Sí. Y aquel día lo recuerdo de manera... Pero si hubiera ganado el Barcelona, no se hubiera ido a segunda. Creo que el único resultado era el empate. Ganó Osasuna 1-0. Pero estando 1-0, en el último minuto, tira Kini y el balón pega en el poste. Si ese balón entra y acaban 1-1... Por empate y diferencia de goles. El Valencia se va a segunda. Y no se fue. Y fue algo inenarrable. Fue algo inenarrable. Lo tengo como uno de esos recuerdos preferentes. Es que además, después de aquello, la sensación que quedó fue de... Has estado cerca, pero jamás no va a pasar nunca. Esa noche en Susos, yo estuve en la discoteca que regentaba Jesús Barrachina. Allí hubo champán para todos. Barra libre, sí. Barra libre, sí, aquello. Bueno, es que estaba justificado, ¿no? Y alguien dijo, si no en vais a Tara, no vais a ver mai en la vida. Claro. 3 años después. Y 3 años después. Y fíjate que los de en medio no fueron tan malos. No, de hecho hay un año óptimo, que es el año de Roberto Gil, 84-85, que fue el año en que el equipo acaba la primera vuelta con solo 9 goles en contra en 17 jornadas. Sí, pero el tema económico y el tema de los salarios estaba... Claro, era un tema en que Roberto le tocó hacer un equipo en el que tiraban del carro, pues, tú lo has dicho, pues gente de la casa, bueno, pues es el año que aparece Quique Flores, pero bueno, está Sempere, Subirats... Fernando había de toda la anterior, el 83, ¿no? Roberto, él coge el equipo en sustitución de Paquito, y luego, que ha cumplido años, por cierto, hoy, cuando estamos grabando. Sí. Estamos grabando el programa hoy, día 14, Día de los Enamorados. Pues 81 cumpleaños años. de Paquito. 81 sí, años. Pues esos son mis primeros grandes entrenadores con los que trabajé informativamente. Eran gente muy, bueno, tanto él como Roberto, los había visto jugar. Para mí era también una cosa muy bonita, ¿no? Entonces eran gente muy accesible, muy humanos todos. Y sobre todo sufrieron mucho. Sufrieron en lo que dice Alfonso. La situación económica de la entidad era muy delicada, los jugadores tenían retrasos, hicieron una huelga al final del 85. Claro, es que la pregunta que todo el mundo tiene, y yo se la he hecho a gente que lo vivió en primera persona, ya talluditos, no siendo niños, es ¿por qué baja el Valencia a segunda división? Que es una pregunta que se hará contemporáneamente el aficionado del Atlético de Madrid, que dirá, ¿por qué baja el Atlético en el año 96? Yo te digo, y creo que no me equivoco, hay para mí una concatenación de causas. Una de ellas, en efecto, la entidad tenía un problema de liquidez económica, eso afectaba, los jugadores estaban descontentos, pero luego, si tú analizas la liga que bajan, es decir, hasta diciembre el equipo está en una situación más o menos cómoda, no es un desastre, es decir, el comienzo de este año ha sido mucho peor que entonces. Pero ves lo que es la vida, el contexto, sabías que este equipo iba a salir y aquel equipo, pues que a la más mínima se cae. Para mí fue un error cambiar al entrenador, que no siguiera a Roberto Gil, porque Roberto Gil era un entrenador muy posibilista para aquel Valencia, es decir, te garantizaba que no ibas a pasar hambre, o sea, no le pidas, empataba mucho, pero entre empatar un punto y ganar 2, que era diferente, ahora hay una diferencia. Y Valdez, que fue uno de mis grandes ídolos como jugador, como entrenador hizo un brindis al sol, y las estadísticas de goles a favor y en contra lo demuestran. Y luego creo que hubo pues la lesión de Roberto, la lesión de Fernando, que ya empezaba a ser mala suerte. Algún arbitraje, el de Pes Pérez en Mestalla, es indecente hasta decir basta. El día del Sevilla, ¿no? Aquello fue una vergüenza. El otro día vi una foto, creo que fue en el periódico Levante. Aquello fue una provocación toda arriba. Y luego el equipo pues entró en Barrena. Pero fue un equipo que fue peor el año de la permanencia del 83. Y te salvas. Y se salva. Sí. Y este año el equipo estuvo mejor y no sobrevivió. Fuera de casa le costó,
fuera de casa le costó, pero el primer año le había costado mucho más. Mucho más, sí, mucho más. Pero Valencia, fíjate, yo en la primera vuelta, yo además viajé a todos los partidos. En Bilbao empató a 2 contra el Athletic de Clemente, empató a 2 en Santander, en el Viejo Sardinero, ganó en Cádiz 2-3 contra el Cádiz, que luego iba a ser tu rival directo, empató en Valladolid. Remontó, creo, en ese partido al Cádiz. Empató en Valladolid. Es decir, decías, está sacando partidos. Todo se tuerce en diciembre. En diciembre, el día del Sevilla con Pes Pérez,